Bueno, ¿cómo andan? Hoy vamos a tener una historia nueva. Tenemos a Antonio acá, el doctor, que nos va a contar su historia, pero se va a presentar él, que se va a presentar mucho mejor. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Antonio Jorge Orga Martínez, con descendencia española, de 2 generaciones de migrante en Cuba, nacido en Cuba, y viví en Cuba hasta los 39 años. De ahí, pues emigré a España, que es el país de origen de mi familia. Y el resto de mi familia, pues por necesidades, tuvo que emigrar a Estados Unidos, lo cual nos separó. Ahí empieza la primera alerta de lo que es ser emigrante, familia separada durante 10 años, hasta que yo pude integrarme en la sociedad americana y vivir unos años en ella, con las diferencias que hay de Cuba, España, Estados Unidos, en costumbres, comidas, tradiciones, políticas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿A qué conllevó todo esto? Que tuve muchos años separado de mis hijos. Conllevó, bueno, pues... ¿Cuántos años tuvo sin verlos? 10 años. 10 Sin años. verlo no, tuve 10 años, pero logré por un buen amigo, un piloto, que me lo recogí en Nueva York y me los traía a España y después se lo llevaba a Nueva York y ya así estuvieron. Mi hija, que era más pequeña, pues en 2 o 3 ocasiones estuvieron en España conmigo y pudimos pues tener un contacto con los muchachos. 15 días de un año y 2 o 3 veces en 10 años. Durante esos 10 años, pues yo tuve que estudiar muy fuerte, tuve que adaptar mi carrera de medicina a la medicina española, superarme, pues perfeccioné un poco el inglés, el idioma ruso, etcétera, que ya por mi trabajo anterior había tenido que estudiar idiomas. Y me iba muy bien en España, pero mi familia tuvo problemas en Estados Unidos y ya yo tuve, cuando mi hijo se hizo ciudadano americano, pude emigrar a los 10 años a Estados Unidos. Ajá. Por supuesto, ellos se habían americanizados. Claro, usted fue de Cuba, vino a España Y de España luego a Estados Unidos. Cuando yo estaba en la mejor situación económica, social y todo en España, ahí es donde se demuestra el valor de la familia, yo dejé todo y migré a los Estados Unidos, donde tenía que de nuevo estudiar, de nuevo comenzar una vida nueva y dejar todos los bienes materiales que usted tenía. Tanto los dejé en Cuba como los dejé segunda aquí. vez. Por segunda vez. Cuando emigré, para sorpresa, es una sociedad que realmente tiene buen trabajo, tú consigues trabajo, puedes vivir, pero es muy distinta las costumbres americanas a las costumbres latinas. Hay personas que son muy hogareñas, hay personas que son más de la calle, hay personas que les gusta pues un tipo de libertades o otros. Sí. Yo nunca encajé bien y por problemas de cambios entre mi propia familia, eso conllevó a una separación con mi esposa, a una separación, alejarme de nuevo a mis hijos y cada uno pues fue cogiendo su destino. Yo regresé a España de nuevo y rehice mi vida años después. ¿Qué pasa con esto? Mi hijo también se casa y se va a vivir a Israel. Mi hija se casa y se queda en Estados Unidos. Mi madre está en Cuba. Mi hermano está en Miami. Entonces yo tengo que hacer una serie de vuelos. Ahora en estos momentos tengo 4 nietos, 3 varones, una hembra en Estados Unidos de mi hija y 3 varones en Israel de mi hijo. Es decir, que tengo una familia dispersa y siendo durante 40 años una familia muy unida. ¿Cómo cambia, en Cuba? ¿no? Y eso pues me lo cambió la emigración. Mi trabajo en Cuba era muy bueno y viajaba mucho, viajaba al exterior, tenía buena experiencia de sistemas de salud, de sistemas políticos, económicos, y es decir que era una persona que podía tener un amplio margen de visión para saber dónde yo me sentiría bien. Sí, que no todos accedían a eso en ese momento, ¿no? Mis costumbres de niño fueron muy españolas. Desde las navidades en Cuba son iguales que en España, se toma vino, se comen los turrones de Alicante y de Gijón, es decir, una serie de cuestiones que donde único yo las volví a encontrar fue en España. Claro. Específicamente en Madrid, que es donde vivo. Entonces yo nunca pensé en emigrar cuando era niño porque venía de familia de migrantes. Claro. Y dije, nunca voy a emigrar. Pero bueno, por condiciones que no voy a explicar, hay que emigrar en ocasiones en contra de la voluntad de uno. Y tuve que emigrar. No le deseo a nadie que tenga que emigrar. Que viva en su país. Nadie lo hace por estar cómodo, ¿no? Por estar cómodo. Entonces, sí es verdad que yo he tenido después, como soy un profesional, soy médico,
me he ido adaptando a distintos sistemas de salud, pues tengo 70 años y trabajo aún de médico, que no es fácil, no me he jubilado. Y no es poco. Y tengo una gran experiencia desde la pediatría, la medicina de familia, la epidemiología. Entonces todo eso, pero bueno, ya soy un poco mayor y ya me tendré que jubilar, pero lo que a mí me pesa de la emigración es mi separación familiar. Es lo que más extraña, ¿no? Lo que más extraña. Y la otra cosa, yo estaba hablando con él que había visto hoy precisamente un comentario en internet que decía: yo no me fui de mi país, me mudé lejos. Claro. Y yo no me he ido de Cuba, mi corazón está en Cuba. Es que eso no cambia nunca. Eso, por mucho dinero, por mucha aceptación que usted tenga, yo no me quejo de, por ejemplo, de España, yo me siento muy, muy acogido por los españoles, por los latinos que hay aquí, por todos. No tengo problema de relaciones humanas, pero yo, cuando me bajo en el aeropuerto de La Habana, que voy a ver a mi madre, nada más respirar ese aire caliente, húmedo, me da vida. Me siento otra vez, se me quitan años de vejez, y eso es muy importante. Claro, ese es el y es un país, ¿no? y es un país con muchas escaseces y con muchos problemas. Sin embargo, uno supera mentalmente esos problemas y la pasas bien con tus amigos, con tu familia, con todo, a pesar de las escaseces y las dificultades que tú ves objetivamente que hay. Y tú tienes de todo en el otro lado, y tú ves que a esa gente le faltan muchas cosas. Pero eso no te inhibe a dejar de querer a tu pueblo, a tu país, a tus amigos, a tu familia, y eso es lo más triste en la emigración. Por lo tanto, emigrar es bueno si tú tienes una dificultad muy mala en tu país o lo que sea, pero no es bueno y es muy doloroso a la larga, pues tú deseas siempre estar en tu país. Y yo recuerdo a mi abuelo, mi familia en general de migrantes, que querían regresar a España y a veces económicamente no podían, y entonces sufrían. Y no es que no estuvieran bien en Cuba, yo era de clase media alta en Cuba, no tenía problemas económicos y mi familia tampoco, eran muy trabajadores, pero añoraban España, como yo ahora añoro Cuba. ¿Tiene pensado volver a Cuba alguna vez? ¿Retirarse allí? Yo siempre tengo un dicho, y eso me lo enseñaron mis padres: mientras usted no tiene un refrigerador, un equipo de frío en la casa, y usted toma agua al tiempo de una tinaja, usted no necesita agua fría. Desde el día que usted tenga un refrigerador, usted necesita el agua fría. De verdad. Entonces, de verdad. Esto pasa igual. Por ejemplo, tú me hacías una pregunta de que si yo quisiera vivir a Cuba, por supuesto que sí. Pero hay otra cosa que te frena, que tú dices, bueno, ¿qué voy a hacer en Cuba? Es lo primero. Tengo 70 años, 70 y pico. Soy un estorbo prácticamente para la familia que tengo allá, que son más jóvenes. No voy a trabajar, no voy a aportar nada a ese país, a mi país de nacimiento. Y además de eso, pues va a haber carencias que yo estoy acostumbrado acá en España y en Estados Unidos a tenerlas resueltas, como decirte, transporte bueno, salud gratis. Bueno, en Cuba hay salud gratis también, pero la calidad acá es muy buena, en España sobre todo. Tener transporte, luz, agua, todo con una calidad de vida y un estándar de vida muy bueno. Entonces, con eso no critico ningún sistema de salud de Cuba o de otro país, sino simplemente que si usted está acostumbrado a andar un coche todos los días, no es lo mismo coger una bicicleta. Exacto. Entonces, y más con 70 años. Entonces, pues esas cosas a veces un poco que te frenan. ¿Qué no me gusta, por ejemplo, de mi emigración al extranjero? El frío. Yo estoy acostumbrado a un clima tropical, a una humedad. Cuando llegué, nunca se me olvida, a España, a 600, 700 pies de altura, no sé si son, no me recuerdo bien, o hasta 900 pies de altura, que es la meseta de donde se encuentra Madrid. Ahí usted llega y empieza a sangrarle la nariz cuando llega nuevo. ¿Por qué? Porque no hay humedad, la humedad relativa es muy, muy baja. Sí. Y tú vienes de un país que hay una humedad de 60, 70%. Claro, entonces, como Buenos Aires, sí, también. igual, te sangra la nariz, y entonces, pero bueno, el ser humano tenemos el poder de adaptación, te adaptas y al tiempo ya no sangra. Y después las costumbres de horarios de comida, de otras cosas que son muy distintas. Y, por ejemplo, a mí siempre y esto es un chiste, pero es así: usted va en Cuba, al más pobre le toca la puerta, le dice, por favor señora, deme un vaso de agua. Y esa señora le dice, pase y siéntese.
y va a la cocina y trae el vaso de agua acompañado de una taza de café. Usted se le ocurre en España o en países desarrollados, primer mundo estoy hablando, tocaron una puerta, por favor me puedo dar un vaso de agua, y le dicen vaya a salvar. Y no te mandan a pasar, y si te la dan en la puerta. A mí me dolió mucho cuando llegué a España, que localicé unos familiares aquí en Madrid, y en vez de invitarme a su casa, me invitaron a una cafetería. Sí, claro, son las costumbres. Esa costumbre, usted va a Cuba y si le invitan a una cafetería a comer y no lo llevan a su casa, mande a esa gente a freír espárragos. Claro. Entonces, esos son costumbres de cada país. Sí, nosotros en Argentina también somos muy de ir a la casa. Más sociable. Entonces, y no quiere decir eso, pero bueno, cuando usted llega a un país tiene que hacer lo que ve. Y yo me he ido adaptando. Y cuando llega pues un coterráneo, tengo que consultar con toda la familia nueva si lo llevo a la casa o si lo llevo a un restaurante. En resumen. Pero bueno, yo sigo con mis costumbres, sigo con mis pensamientos y soy feliz así. Y ya, lo que sí he perdido, pues la cercanía con parte de mi familia, parte de mis amistades. Mis hijos están disgregados por el mundo, me paso la vida montado en un dichoso avión, yendo a Israel a ver a mis nietos y a mi hijo, yendo a Estados Unidos, yendo a Miami, yendo a Cuba, a mi madre. Me obligan a pasear. Sí, entonces esas son mis vacaciones, llevando cosas para Cuba o viendo amistades. Sí. Y esa vida, aunque a muchos les les guste viajar mucho, llega un momento que usted vive en un maletín. Claro, no, es como todo. Como yo tengo un amigo que dice, lo poco agrada, lo mucho enfada. Enfada. Pues así. Sí. Entonces, pues eso es mi opinión de la emigración. Yo no tuve que huir de una guerra, no tuve que huir de nada, como le ha pasado, por ejemplo, a los sirios, a esta gente ahora sí, que han tenido grandes migraciones. La política de cualquier color, puede afectar tu vida de ciudadano. Claro, en cualquier país, en cualquier lugar, y tú no estás de acuerdo. Y eso le va a pasar lo mismo a los de un color que a los de otro. No tiene nada que ver. No tiene que ver solo con la política, tiene que ver con todo. Y realmente donde uno mejor está es en su país. Mejor en el sentido global. Y yo creo que es así. Y bueno, no. A mí siempre un hermano mío que emigró primero, que vive en Miami, me decía, tú nunca crees falsas expectativas a amigos tuyos a que emigren para España o para Estados Unidos. Porque después cuando lleguen y vean que hay que trabajar duro, que hay que sacrificarse, te lo van a echar en cara. Sí, bueno, eso es lo que yo crear falsas expectativas. Porque lo primero que hace la gente por ahí cuando está mal es ostentar, idealizar. Y ostentar también. Y el que quiere irse, que idealiza el otro lugar. Y no es fácil. Y no es tan sencillo. Y entonces yo siempre digo, miren que tampoco es que llegás y te están esperando con la alfombra roja. No, eso nada. Muchas gracias. Bueno, nos vemos. Encantado.